Hola, soy Mauricio Flores y en este video vamos a ver cómo es la prescripción, o sea, el vencimiento de multas de tránsito en cobro coactivo, o sea, con embargos. Yo he hablado de este tema en otros videos, pero en este video me voy a enfocar solamente en las multas que están en cobro coactivo, porque por ejemplo en el video anterior, el último que saqué anterior a este, hablé de la caducidad de las multas de tránsito, que era de un año si no le hacían resolución sancionatoria. El otro tema que yo he tratado es que los comparendos, las multas de tránsito prescriben a los 3 años, según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, pero que si les hacen cobro coactivo se cuentan otros 3 años para un máximo total de 6 años cuando están en cobro coactivo. Entonces, ¿por qué es tan importante este video? Este video yo creo que es uno de los más importantes de todos porque la caducidad se puede dar o no se puede dar dependiendo de si hacen o no resolución sancionatoria en el primer año. La prescripción de los 3 años también a veces se da, a veces no se da, porque eso depende de si le hacen o no cobro coactivo a la multa de tránsito. En cambio, la prescripción de los cobros coactivos ya no depende de que el tránsito haga o no haga resolución, haga o no haga audiencia, haga o no haga cobro coactivo. En todos, absolutamente todos, y vuelvo y repito, y vuelvo y repito, y vuelvo y repito, porque esto es algo que mucha gente no sabe o que no cree. Entonces, por eso vamos a mirar, si no me creen a mí, crean en las normas, que si dicen eso específicamente en todos los casos, eso prescribe, o sea que se vencen y lo tienen que quitar máximo a los 6 años. Y lo otro es que eso aplica tanto para multas, pues cualquier multa de tránsito, incluso por alcoholemia y también para acuerdos de pago incumplidos, ¿cierto? Entonces por eso este para mí es el video más importante que voy a sacar, no sé, en todos los videos que he sacado. Entonces vamos a mirar el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, pues dice, los comparendos pues prescriben las multas, prescriben a los 3 años eh, si no les hacen cobro coactivo. Ahora, vamos a mirar y vamos a mirar en profundidad. Resulta que el Código Nacional de Tránsito solamente habla, digamos, de la prescripción de las multas de tránsito, pero no dice entonces qué pasa cuando, digamos, le hacen cobro coactivo. El artículo 162 del Código Nacional de Tránsito entonces dice que se pueden utilizar otras normas por compatibilidad y analogía. Entonces ya otras normas que se pueden usar son el artículo 100 de la ley 1437 del año 2011, o sea, Código Contencioso Administrativo. Ese artículo 100, vayan mirando, inclusive en muchas escuelas de conducción ponen mis videos y eso es bueno porque es bueno que la gente estudie la norma de tránsito y ojalá vayan pausando el video después cuando yo lo suba a YouTube y vayan buscando la norma de tránsito que yo les voy diciendo para que ustedes mismos vayan leyendo lo que les estoy diciendo, porque mucha gente dice que a veces que me invento las cosas, pues yo me inventé la ley, pues bueno. Entonces, el artículo 100 de la ley 1437 del año 2011 dice cómo deben ser los cobros coactivos y dice, cuando existan normas especiales, se utilizarán normas especiales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Código Nacional de Tránsito es una norma especial para tránsito. Y también dice el artículo 100 de la ley 1437 de 2011 que cuando no exista norma especial, los cobros coactivos se utilizará el estatuto tributario, ¿cierto? Incluso también se dice que también eventualmente se podría utilizar, si no existe alguna norma especial en el estatuto tributario, el Código Civil y de Procedimiento Civil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para la prescripción de las multas de tránsito existe norma especial que es el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, que habla de la prescripción de multas de tránsito. Entonces, por eso utilizamos el artículo 159, porque en la norma de tránsito está específicamente diseñada para temas de tránsito. Entonces, por eso utilizamos la 159 para la prescripción de las multas de tránsito, ¿cierto? Que habla de un término de 3 años. Primer error de la Secretaría de Movilidad, o no error, o yo diría que más bien
primer, digamos, acto de corrupción que cometen las secretarías de tránsito, decir que esas multas prescriben a los 5 años según el artículo 817 del Estatuto Tributario. Falso de toda falsedad, porque es que ya hay norma especial de tránsito que habla de 3 años, artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, porque el artículo 817 del Estatuto Tributario habla de que las obligaciones fiscales prescriben a los 5 años, o sea, los impuestos prescriben a los 5 años, pero es que las multas de tránsito no son impuestos, jamás. Las multas de tránsito no son impuestos, vuelvo y repito, las multas de tránsito no son impuestos, vuelvo y repito, las multas de tránsito no son impuestos. La gran diferencia es que todos debemos pagar impuestos. O sea, los impuestos no son un castigo, como por decirlo así. En cambio, las multas se las ponen a la gente para corregir una acción, ¿cierto? En cambio, los impuestos es por ser propietario, digamos, de un vehículo o es una carga a la que uno se hace acreedor por el, digamos, el uso de algún bien o, por ejemplo, cuando uno adquiere cualquier artículo, pues le cobran un impuesto, el IVA, cualquier cosa. Entonces, los impuestos son muy diferentes a las multas de tránsito. Entonces, por eso la prescripción son 3 años, pero ahorita vamos a mirarlo del cobro coactivo. Según norma especial, artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, que habla de 3 años. Código Nacional de Tránsito. Entonces, por eso no utilizamos el artículo 817 del Estatuto Tributario, porque hay norma especial que habla de 3 años. El Estatuto Tributario es para impuestos, que ahí sí los impuestos son a los 5 años, no a los 3 años, pues como habla la multa de tránsito. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cuando a una multa de tránsito le hacen cobro coactivo, o sea, embargos, en este caso, inclusive eso también está en el artículo 140 del Código Nacional de Tránsito, que habla también un poco de los embargos de multas de tránsito. Se establece pues que el tránsito hace las veces de juez y parte, es decir, el mismo tránsito que es el interesado en cobrar la multa puede, a través de sus abogados, inclusive a veces hasta tercerizan esa cartera y se la vendan a unos privados, bueno, pero en todo caso el mismo tránsito puede empezar a investigar los bienes de la persona, puede empezar a mirar dónde trabaja para embargarle en el sueldo. Tengan en cuenta artículos 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo. El salario mínimo es inembargable y el excedente del mínimo es solamente embargable hasta en una quinta parte. Pero bueno, eso casi nunca se cumple, pero se supone que eso es la norma. Y también la carta circular que saca cada año la Superintendencia Financiera establece que en este momento cuentas con menos de 39 millones de pesos. Cuentas de ahorro son inembargables también, pero bueno, a la gente le embargan también. Pero bueno. En todo caso, establece, digamos, ese artículo 140 que el tránsito puede embargarle a usted el sueldo, puede embargarle propiedades, ¿sí? La casa, ¿sí? Puede, digamos, embargarle eso. Vehículos, en el RUN le va a aparecer a usted si el vehículo tiene limitaciones de propiedad, en el RUN, eso es una página web, ustedes se meten. Y sí, le pueden embargar, mejor dicho. Entonces, esos embargos, digamos ya como tal, los puede hacer el tránsito. Ahora bien, cuando inician el cobro coactivo o el embargo por tema de una multa de tránsito, ahí sí ya miramos el artículo 100 de la ley 1437 del año 2011, que establece que cuando no haya norma especial, se utilizará el estatuto tributario. Por eso es que en este caso sí utilizamos el artículo 818 del estatuto tributario para contar los términos de la prescripción del cobro coactivo. ¿Por qué? Porque el artículo 140 del Código Nacional de Tránsito habla que el tránsito puede hacer embargos, pero no dice cuál es el término de la prescripción, o sea, cuándo se vence ese embargo, ese cobro coactivo. Y hay que tener en cuenta que según el artículo 28 de la Constitución, ese artículo 28 de la Constitución, mucho ojo con esto, porque yo he mencionado esto en otros videos y la gente no lee bien el artículo 28 de la Constitución y dicen, ay, ¿cómo así? Yo leí ese artículo 28 y no dice lo que usted está diciendo. Hay que leer bien, establece que no hay penas ni medidas de seguridad imprescriptibles, es decir, el espíritu del artículo 28 de la Constitución dice que todas las sanciones en algún momento dejan de existir en Colombia, todas. O sea, constitucionalmente la Constitución, bueno, valga la redundancia,
establece, o sea, la Constitución es la norma más grande, la norma de norma de norma, eso le enseñan a uno en primaria. Luego siguen las leyes del Congreso, etcétera. Entonces, la Constitución, que es la norma más importante en Colombia, establece que no hay ninguna deuda, ninguna pena, nada. Acá, por ejemplo, no hay cadena perpetua en Colombia, no hay nada que no prescriba. Entonces, ya desde la Constitución a nosotros nos están diciendo que no hay pena ni medidas de seguridad imprescriptibles. O sea, todas las sanciones en algún momento dejan de existir por ordenanza de la misma Constitución. Entonces, como ya la Constitución dice que no hay ninguna deuda, ninguna pena, nada que no prescriba, o sea, nada que no se venza, entonces hay ya que sacar algunas leyes especiales para cada tipo, digamos, de sanciones, para establecer, por ejemplo, cuál es la prescripción de la norma de tránsito. Y eso lo reafirma la sentencia C-240 de 1994. C-240 de 1994, que dice que lo que establece la Constitución en el artículo 28 también se aplica para sanciones de carácter administrativo, y las multas de tránsito son sanciones de carácter administrativo. Te vayan anotando todas esas normitas que les estoy diciendo en el cuaderno y en las escuelas de conducción también, para que vayan pausando el video y vayan anotando las normas, vayan leyendo la norma y vayan estudiando la norma, porque la idea es pues que esto sea, digamos, algo bien académico, pero también que le sirva a la gente. Bueno, entonces, artículo 28 de la Constitución, sentencia C-240 del 94. Ahora, el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 818 del Estatuto Tributario establece que una vez, digamos, se cumpla la prescripción en los términos acá previstos, se contarán otra vez los mismos términos. Es decir, el artículo 818 del Estatuto Tributario no habla de un tiempo en específico. Dice que cuando los cobros coactivos se inicien, la prescripción empezará a contar a partir del día siguiente de la notificación del mandamiento de pago. O sea que a usted, cuando le hacen el cobro coactivo, se cuentan otra vez los mismos términos. El artículo 818 no habla de un término específico. Entonces, dice el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito que prescriben a los 3 años. Y el artículo 818 dice que se empezarán a contar otra vez los mismos términos. ¿Y cuáles son los mismos términos? Pues otros 3 años. Si la prescripción del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito dice que las multas prescriben a los 3 años, pues los mismos términos, ¿cuántos son? Pues otros 3 años, eso es lógico. Entonces, por eso máximo a los 6 años, cualquier clase de multa, digo cualquier clase de multa, vuelvo y repito, cualquier clase de multa, cualquiera, prescribe, incluyendo acuerdos de pago incumplido, incluyendo multas por alcoholemia, todas. Entonces, ¿por qué utilizamos otra vez el artículo 818 del Estatuto Tributario? Pues atención. Porque el artículo 100 de la Ley 1437 del año 2011 dice que cuando haya norma especial, pues se usa la norma especial, y cuando no haya norma especial, pues se utiliza lo que establezca el Estatuto Tributario. Por eso, no utilizamos el artículo 817 del Estatuto Tributario, porque ese habla de prescripción. Y la prescripción sí está regulada en el Código Nacional de Tránsito, entonces utilizamos la norma especial del Código Nacional de Tránsito, pero el Código Nacional de Tránsito no menciona para nada cuál es el término de la prescripción de los cobros coactivos. Pero el artículo 818 sí establece cuál es el término de prescripción, y por eso sí utilizamos el artículo 818 del Estatuto Tributario, más no el 817 del Estatuto Tributario. Ahora bien, eso todo lo que les estoy diciendo está resumido en un concepto del Ministerio de Transporte 2019 1340 341 551 del 17 de julio del año 2019. Que inclusive ese concepto yo sospecho que lo sacaron después de que yo saqué un video hablando de la prescripción. Yo saqué por ahí en junio de 2019 un video hablando sobre la prescripción, y al mes sacaron exactamente ese concepto del Ministerio de Transporte, recogiendo todo lo que yo he hecho en ese video. Bueno, en todo caso, eso voy a ver si los dejo más bien entonces también anotados en la descripción de este video, para que miren pues también las normas y las lean y las estudien, y no me crean a mí, créanle a la norma. O si, porque hay mucha gente que dice, ay no, eso no es como usted dice, pero entonces la ley no es como yo digo, entonces porque eso lo dice la ley, yo no me estoy inventando nada. Pero hay un tema, que los conceptos del Ministerio de Transporte no son de obligatorio cumplimiento. Es decir, ese concepto que les digo del Ministerio de Transporte dice exactamente todo lo que les estoy diciendo, que los comparendos prescriben a los 3 años, que si les hacen cobro coactivo se cuentan otros 3 años, ¿sí? Y que se utiliza el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito y el 818 del Estatuto Tributario, no el 817,
Eso dice el concepto del ministerio. Entonces mucha gente dice, ah, no, pero es que yo mandé eso invocando el concepto del ministerio y en el tránsito me respondieron que eso no es de obligatorio cumplimiento y tienen razón. Pero resulta que hay una sentencia del Consejo de Estado que sí es de obligatorio cumplimiento y que también se la voy a dejar en la descripción de este video, que es la sentencia 11-001-03-15-00-00-2015-032-48-00 del 11 de febrero del año 2016, consejero ponente Augusto Cerrato Valdés, que establece eso. Precisamente lo mismo que habla el concepto del Ministerio de Transporte y establece exactamente lo que les acabo de decir en este video, que las multas de tránsito prescriben a los 3 años y que si les hacen cobro coactivo se utiliza el artículo 818 del Estatuto Tributario para contar otra vez otros 3 años para un máximo total de 6 años para contar, digamos, la prescripción de las multas de tránsito. Ahora bien, como esa sentencia del Consejo de Estado sí es de obligatorio cumplimiento, los organismos de tránsito que no estén acatando ya una sentencia del Consejo de Estado, que es la máxima autoridad, digamos, en leyes en Colombia, digamos, en temas de derecho contencioso administrativo, estarían incurriendo en prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. ¿Eso qué significa? Que eventualmente uno les podría poner denuncio en la fiscalía a los secretarios de tránsito o inspectores de tránsito que no estén acatando la sentencia del Consejo de Estado, que les voy a dejar en la descripción de este video que les acabo de mencionar, ¿cierto? Pero eso no se hace de buenas a primeras así. Les voy a explicar cuál es digamos, el conducto regular para que, digamos, tampoco hagan las cosas, pues así, como se dice vulgarmente, a la loca. Listo. Se manda entonces derecho de petición invocando las normas que les voy a ver si les dejo en la descripción de este video. También les voy a dejar la página del CIMIT para que ustedes mismos revisen en el CIMIT. Es muy fácil saber si una multa prescribió, la verdad es facilísimo. Simplemente miren, comparendo, fecha de comparendo, no miren la fecha de resolución, tampoco la fecha de cobro coactivo, no, miren en la fecha de comparendo. O sea, si está la multa en cobro coactivo, cuentan 6 años a partir de la fecha de comparendo. A partir de la fecha de comparendo, a partir de la fecha de comparendo, no de la de cobro coactivo ni la de la resolución, no. Si está en cobro coactivo, cuentan 6 años a partir de la fecha de comparendo y ya prescribió. Entonces les voy a dejar en la descripción del video el CIMIT, la página donde se deben meter. No se metan ni a la página de la gobernación, que la página de la alcaldía, que me metí a Google. No, la página que les voy a dejar en la descripción de este video. Hagan clic ahí en el link exactamente que les mando, porque si la buscan por Google no la van a encontrar. La página es muy difícil de encontrar porque eso ya lo cambiaron. Bueno, entonces miran en el CIMIT, cuentan 6 años a partir de la fecha de comparendo. Si está en cobro coactivo, entonces eso ya prescribió, ya. No tienen que ponerse a pensar, ni siquiera tienen que grabar las leyes que yo les mencioné. Solamente sepan que si ya tiene más de 6 años, si es por alcoholemia, si es acuerdo de pago incumplido, si es lo que sea, la tienen que quitar. No es si quieren, es que la tienen que quitar, o si no estarían incurriendo en un delito. Entonces, ya a través de derecho de petición se invocan las leyes que yo les mencioné. Les voy a hacer un repaso. Artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, artículo 818 del Estatuto Tributario, artículo 100 de la Ley 1437 del año 2011, artículo 818 del Estatuto Tributario, ya lo mencioné, la sentencia del Consejo de Estado, que les voy a dejar en la descripción de este video, el concepto del Ministerio de Transporte, y básicamente pues serían esas normas y solicitan la prescripción. Solicitan la prescripción basado pues en las normas mediante derecho de petición que yo les mencioné. Esperan 15 días hábiles. Si en 15 días hábiles no les responden, ponen tutela por no respuesta a derecho de petición. No hagan lo que hace todo el mundo. Ay, don Mauricio, es que yo hace como 5 meses mandé un derecho de petición y no me lo han respondido y no les van a responder nunca. Eso si no ponen tutela por no respuesta a derecho de petición, no les van a responder. Entonces, ponen el derecho de petición por internet o lo llevan allá. Bueno, les dan un radicado, ese recibido les sirve como prueba para después poner tutela por no respuesta a derecho de petición. Y con eso a los 15 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos y contando a partir del día siguiente, ya el día 16 hábil ponen tutela por no respuesta a derecho de petición. Bueno, listo, el tránsito les responde. Si les responde a favor, por ejemplo, en Medellín, desde la veeduría de la movilidad que he tenido la oportunidad de ser parte, de fundar y desde 2014, nos sentamos con los de jurídica de Medellín, los de la parte jurídica pues, del tránsito, etc.
y fuimos como 6 veedores, 5 veedores y todos llevamos esos argumentos, lo que les estoy diciendo, mejor dicho, lo dijimos allá en Secretaría de Movilidad y logramos que en todos los casos aceptaran esa prescripción. Entonces, por ejemplo, en Medellín no están poniendo tanto problema para aceptar esas prescripciones mediante derecho de petición. En otras ciudades todavía falta, entonces la idea es que cada veeduría en cada ciudad pues haga su trabajo. Listo. Y entonces se manda derecho de petición. Si le responden en contra, a pesar de que ya la multa tenga más de 6 años, a pesar de que ustedes demuestran con esa sentencia del Consejo de Estado, con ese concepto del Ministerio de Transporte, con el artículo 159 del Código Nacional del Tránsito, con ese artículo 818 del Estatuto Tributario, bueno, mejor dicho, si el tránsito de alguna forma logra argumentar que no aplica la prescripción, entonces se pone medio de control de cumplimiento o antiguamente llamado acción de cumplimiento. Eso también pues hay que saberlo hacer. Porque en el derecho de petición, para que les acepten la acción de cumplimiento, ustedes en el derecho de petición deben poner algo que se llama constitución de renuencia. Es decir, en el derecho de petición deben poner, dejamos constancia que la negativa a aceptar las pretensiones y aplicar la prescripción aquí mencionada se constituirá como renuencia, lo cual es requisito indispensable para poder poner luego medio de control de cumplimiento. Bueno, más o menos sería eso, la constitución de renuencia. Y luego ponen, bueno, la acción de cumplimiento previo a haber puesto el derecho de petición con constitución de renuencia. La acción de cumplimiento deben adjuntar el derecho de petición con constitución de renuencia, la respuesta del tránsito y bueno, y ya mandar pues el formato de la acción de cumplimiento bien diligenciado a través de la página de la rama judicial. No es que vayan a ir al juzgado, los juzgados están cerrados, no vayan por allá, eso está cerrado en todo Colombia, solamente por la página de la rama judicial. Ahí escogen medio de control de cumplimiento, listo. Esperan unos 20 días hábiles que se demoran para responder a la acción de cumplimiento. Revisen bien el correo. La mitad de las veces la gente mete mal el correo o les llega el correo, pero les llega la carpeta de spam o correo no deseado. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta esos detalles. Si la acción de cumplimiento, que incluso a mí me asombra que nieguen una acción de cumplimiento, pero eso está pasando mucho, hay mucho juez muy corrupto o muy ignorante o están comprados por el tránsito. Afortunadamente no estoy mencionando nombres de jueces porque yo sé que si digo algún nombre ahí mismo me ponen en preso, porque así son estos sinvergüenzas jueces, fuera de corruptos. Nos tratan de judicializar a los que denunciamos la corrupción judicial, pero entonces no estoy diciendo ningún nombre de ningún juez, pero eso pasa, que hay mucho juez corrupto, comprado o ignorante o perezoso, yo no sé, pero niegan las acciones de cumplimiento a pesar de que las normas son muy claras. Bueno, entonces si les niegan la acción de cumplimiento, ponen impugnación de esa acción de cumplimiento, tienen 3 días para hacerlo. Es muy sencillo, si les llega, digamos, el correo electrónico de que les negaron la acción de cumplimiento, le dan responder a ese mismo correo y adjuntan el texto de la acción de cumplimiento. Eso también está ahí, es que saberlo elaborar. Si eso lo niegan, tutela por violación al debido proceso. Si eso lo niegan, impugnación de esa tutela. Y ahí sí, ya sí niegan esa impugnación de esa tutela por violación al debido proceso. O sea que ya habrían recorrido mucho camino, ya habrían pasado por ahí 4 meses después de eso. En ese caso ya procedería queja en la Procuraduría, porque es que eso también es una falta disciplinaria. Están violando la ley 734 del año 2002, numerales 34. Eso es una falta disciplinaria, no seguir las leyes y la Constitución. Y también al mismo tiempo denuncian la Fiscalía por prevaricato, artículo 414 del Código Penal. Eso también pues tiene su formato de denuncia en Fiscalía. Y ya la Fiscalía lo llamará a declarar y yo ya he puesto, pues inclusive hace poquito puse el texto de lo que deben decir en Fiscalía. Busquen por eso mis redes sociales, estén muy pendientes de todo lo que publico en Facebook. Y en ese texto lo pueden llevar por escrito o grabárselo, no decirlo. Y decir, no, lo que pasa es que el tránsito está violando el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, el artículo 818 del Estatuto Tributario, la sentencia del Consejo de Estado, el concepto del Ministerio de Transporte, el artículo 100 de la Ley 1437 del año 2011, el artículo 28 de la Constitución, la sentencia C240 del 94. Está violando todas esas normas, entonces por eso pongo denuncia en la Fiscalía por prevaricato. Y luego ya pues la Fiscalía pues tomará carta en el asunto, llamará a declarar a los del tránsito y todo eso. Yo sé que ya cuando llamen a los del tránsito de Fiscalía se van a asustar un poquito, porque ya van viendo que la cosa va en serio. Y si no es solamente una, sino 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400 personas que le pongan denuncia en la Fiscalía, ellos van a tener que aceptar por obligación aplicar la prescripción de la que hablan pues las normas que estamos mencionando en este video, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Y ya mientras avanza el proceso en la Fiscalía, se vuelve a mandar derecho de petición. Sí, señores, se vuelve a mandar derecho de petición, así sean casi que inclusive los mismos argumentos. ¿Por qué? Porque hay tránsitos que no aceptan que la prescripción es dizque a los 6 años, sino que ellos dicen que es dizque a los 8, no sé qué. Es decir,
Hay tránsitos que sí aceptan que existe la prescripción en algún momento, pero no aceptan que sea a los 6 años. Entonces, incluso entre más tiempo pase, mejor, porque entre más vieja la multa, más fácil se la quitan. Entonces, en ese caso, vuelven y mandan derecho de petición para que vuelvan y le respondan, porque ya con un denuncio en la fiscalía encima es mucho más probable que entonces ya les quiten la multa para evitar, digamos, ese proceso penal que les estén llevando. Entonces, ese es el tema con este tema de la prescripción de los cobros coactivos, de las multas de tránsito en cobro coactivo, de los acuerdos de pago en cobro coactivo. Y es importante es porque en todos los casos, todos, absolutamente todos, incluyendo multas por alcoholemia, multas de tránsito, etcétera, tienen que quitar por obligación la multa. Cuando no lo hacen, vuelvo y repito, es por corrupción de los organismos de tránsito y es por corrupción de los jueces que no hacen cumplir la norma de tránsito. Y ya para finalizar, les voy a suplicar, les voy a rogar que por favor compartan este video, porque la idea es que todo Colombia despierte y acabemos. Yo sé que hay mucha corrupción en otras ramas del poder, no sé, pero pues mi especialidad son los temas de tránsito, entonces por lo menos atacamos la corrupción en los organismos de tránsito, entonces por eso yo les suplico que compartan este video por lo menos en un grupito de Facebook. Si este video lo ven 1000 personas y cada una lo comparte en un grupito de Facebook, mejor dicho, esto va a tambalear todos los organismos de tránsito en Colombia y hasta me va a tocar ir del país, era otra vez, porque estuve fuera del país hace poquito, porque la verdad eso incomoda bastante a los organismos de tránsito. Ya me he enterado, no me quieren mucho en muchos tránsitos, pero no me importa que no me quieran, porque lo importante es que ustedes si me quieran. Entonces, por favor, comparten esto, por lo menos se lo suplico en un grupito, de Facebook, en un grupito de Facebook. Y con eso ponemos a tambalear la corrupción cochina e inmunda que hay en muchos organismos de tránsito. Sé que hay agentes de tránsito corruptos, honestos y también corruptos. Entonces yo no tengo nada contra los agentes de tránsito, nada personal, no. Pero es, digamos, la figura de los organismos de tránsito que en general pues no aplican la norma y le están robando la plata a la gente. Porque es que cuando no aplican la prescripción, le están robando la plata a la gente, porque es que eso es un derecho que una persona tiene, es un derecho, no es si el tránsito quiere quitarlo, nada de eso, es que ni es un favor, no, es que es una obligación que quiten las multas prescritas. Y si no tienen ningún grupo de Facebook, por lo menos en su perfil de Facebook, compartan este video en su perfil de Facebook, para que todo el mundo despierte y a ver si ponemos a tambalear la corrupción en los organismos de tránsito. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Si lo ven por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y activen la campana de notificaciones. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Ah, bueno, y dejo en este video en mi canal de YouTube para que se suscriban también a mi canal. Y también dejo mi WhatsApp. El WhatsApp no respondo llamadas, no me da tiempo de estar contestando el teléfono, pues me quedo hasta sin voz. Solo WhatsApp, solo WhatsApp. Y cuando me escriban al WhatsApp, me tienen que esperar por ahí unos 2 días porque me escribe mucha gente y me mandan de una vez la cédula. Porque hay gente que, ay, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y a veces no me da tiempo de eso. Entonces, más bien, vamos al grano, me escriban, hola Mauricio, esta es mi cédula, o vea, este es el pantallazo del CIMIT, porque yo les dejo un link, les dejo un texto donde les digo, este es el CIMIT, por favor, métase al CIMIT, mándeme una imagen de lo que tiene el CIMIT, y inmediatamente les respondo lo más rápido que pueda, como para mirar pues los casos más rápidamente. Bueno, eso es todo, nos vemos hasta la próxima, bye, bye, bye.